Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Jessica Estrada, soy especialista del programa Vértice. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para ustedes como funcionarias y funcionarios, y es el enfoque de género en las políticas públicas. Este tema es muy trabajado en los últimos años, se ha dialogado, se ha reflexionado mucho, y lo que queremos el día de hoy es aproximarlos a algunos conceptos. Para ello hemos pensado en dos grandes logros que nos gustaría que ustedes alcancen una vez que terminen de mirar este video. El primero es que comprendan la importancia de incorporar el enfoque de género en las políticas públicas. Y el segundo logro es que ustedes puedan aproximarse a algunas ideas y reflexiones que hemos hecho aquí en el programa sobre cómo incorporar el enfoque de género en las políticas públicas. Para ello, he dividido mi presentación en tres grandes partes. En un primer momento vamos a reflexionar, conversar sobre lo que es el género, qué estamos entendiendo por género. En un segundo momento vamos a mirar, reconocer la importancia de incorporar el enfoque de género, qué es el enfoque de género y cómo así esta palabra, enfoque de género, se ha incluido en las reflexiones no solamente a nivel del plano internacional, sino también a nivel del plano nacional. Y finalmente vamos a ver cómo se relaciona el enfoque de género con las políticas públicas. Entonces, iniciamos esta reflexión con algunas fotos que hemos seleccionado para ustedes. Les pido que puedan mirar con atención estas fotos por unos segundos y puedan percibir que algo que es muy evidente. Vemos primero personas. Estas personas que estamos viendo en este momento, en esta lámina, son personas de diferentes sexos, de diferentes, al parecer también, entre comillas, razas. Vemos que también son diferentes espacios los que comparten y también tienen diferentes edades y posiblemente otras diferencias que no estamos mirando o que no son tan evidentes. ¿Qué queríamos con esta primera lámina? Constatar algo que todos sabemos pero que consideramos importante clarificar antes de pasar a lo que venimos a ver el día de hoy. Lo primero, todas las personas somos diferentes por diversas razones. Algunas no las decidimos, como puede ser el sexo, como puede ser el idioma, como puede ser de repente la nacionalidad, pero hay otras que sí decidimos de repente, que puede ser el género, puede ser la religión, entre otras. Lo cierto es que las personas somos diferentes y compartimos también estas diferencias con otras personas. Pero más allá de nuestras diferencias, hay algo en común. Somos personas. Y como personas, tenemos todos y todas los mismos derechos y deberes. Y esto es lo que nos hace ser iguales. Ciertamente, por mucho tiempo, los estados comprendieron esto, que todos y todas éramos y somos iguales. Sin embargo, con el devenir de los años, hemos constatado de que esta igualdad no puede ser únicamente formal, tiene que ser también una igualdad sustantiva, material, pero además es importante no solamente reconocer esta igualdad, sino también reconocer estas diferencias. Y el reconocimiento de estas diferencias nos llevan a comprender y entender que tenemos necesidades también diferentes. Es por ello que hoy en día, en razón de estas necesidades diferentes, los estados han reconocido la necesidad de proteger de manera específica a determinados grupos y de reconocer derechos específicos a estos grupos, como pueden ser los derechos de las mujeres, los derechos de los niños y de las niñas, los derechos de los pueblos indígenas. Es más, hasta hay una convención sobre el particular, ¿no? La Convención sobre Derechos de los Niños, por ejemplo. Con este preámbulo y entendiendo bien lo que significa diferencia y lo que significa igualdad y lo que significa derechos, queremos pasar a hacer esta distinción entre lo que sería
dos diferencias importantes también de las personas, que es el sexo y lo que es el género. ¿Qué es el sexo? Son las características biológicas con las que nacemos. El género, en cambio, no es algo con lo que nacemos, es algo que la sociedad o determinado contexto, comunidad, construye. Es entonces una construcción social, cultural, histórica, que asigna ciertas características, ciertos atributos, ciertos roles, ciertos espacios a determinado grupo de personas en razón de su sexo. Las personas entonces nacemos con la diferencia de sexo, pero es la sociedad la que nos adscribe muchas veces estas características que vamos a llamar género, esta construcción. Este género puede ser manifestado a través de roles, se puede manifestar a través de espacios, se puede también manifestar a través de atributos. ¿Qué son los roles? Se atribuyen en razón del sexo, ¿no? Se trata de un patrón de identificación, una suerte de guía para la acción. En ese sentido, algunas sociedades, por ejemplo, asignan el rol de las mujeres como el rol de madre, de protección, mientras que se le asignan a los hombres el rol de proveedor. En relación a los espacios también, las sociedades asignan espacios de repente para las mujeres en razón de su sexo, el espacio privado, mientras que el espacio público prima mucho más para los hombres en razón de su género. En relación a los atributos, también podemos decir lo propio. Son características de personalidad que se asocian a estos roles. Y así, por ejemplo, ¿no? En algunas sociedades se consideran que es un atributo masculino la fuerza, ¿no? Los hombres, en razón de su género, deberían de ser más fuertes, si pensamos desde esa perspectiva, desde esa construcción de esa sociedad. ¿Cuál es el problema con el género? En principio uno diría, bueno, no hay diferencias en torno al sexo, diferencias en torno al género que son construidas por una sociedad. El problema viene, al menos lo hemos intentado dividir, por dos razones. La primera es que muchas veces estas sociedades valoran mucho más determinados roles sobre otros roles y en ese sentido subordina a algunos géneros por encima de otros géneros. Y ese es un problema para las personas que están dependiendo en el género subordinado o en el género que prima, ¿no? Un segundo problema también que podemos ver es que a veces pensamos, y es como nuestras relaciones de género son tan cotidianas, a veces pensamos que estas relaciones de género no son construidas, sino son naturales. Y por lo tanto le exigimos a las personas y les imponemos a esas personas que cumplan con esos roles, esos atributos, esos espacios en razón de su género. ¿Cuál es el problema entonces de esto? Es que esta diferencia en cómo nosotros valoramos estos roles, estos atributos, ¿no? En cómo valoramos determinadas cosas que hacen los hombres, que hacen las mujeres en relación a su género, en un contexto determinado, puede llevar implícita una relación de poder y un desequilibrio de poder. Este desequilibrio de poder lo podemos ver en la familia, lo podemos ver en la escuela, en el trabajo, y este desequilibrio de poder conlleva a desigualdades. No permite que las personas puedan ejercer de manera efectiva sus derechos y por lo tanto es un problema para el Estado y es un problema que el Estado debe atender. Para hacer una síntesis entonces de lo que sería el género. Lo primero, no debemos entender que el género sea sinónimo de mujer. Segundo, que es una construcción social cultural, que es histórica y por lo tanto es dinámico y puede cambiar. Otra constatación, que puede ser jerárquico y expresar relaciones de poder cuando se valora uno sobre otro, o cuando también se exige o se impone el género en una sociedad determinada a un grupo determinado. Eso también, porque no permite que la persona sea libre, que decida libremente.
El género muchas veces afecta también y se relaciona en realidad con otras relaciones como pueden ser las religiosas, las étnicas, las sociales. No puede ser vista de manera aislada, ¿no? Tiene que ser también vista o inmersa en otras relaciones que se dan en una determinada sociedad o contexto. Muy bien, ahora vamos a pasar a conversar, a dialogar sobre lo que es el enfoque de género y qué implica incorporar el enfoque de género en las políticas públicas. Para ello, lo primero que queremos compartir con ustedes es lo siguiente, que no hay una sola definición de lo que es enfoque de género. Es más, algunas personas hablan de la perspectiva del género, del mainstreaming, en fin, hay muchas definiciones y dentro de esa gama de definiciones también se le ha denominado al enfoque de género como una herramienta, como una metodología, como una estrategia. Lo cierto es que todas coinciden en algo que nosotros hemos querido plantear ahora. Lo primero, que permite visibilizar y advertir que las grandes desigualdades que existen entre hombres y mujeres son resultado de patrones culturales institucionalizados a través de prácticas. Es decir, no es algo natural, no es algo con lo que uno nace. Son desigualdades que se han ido construyendo a partir de estas relaciones de género. Otro gran aspecto que nos parece importante compartir con ustedes sobre el enfoque de género es que este enfoque, esta herramienta, esta metodología, lo que nos va a permitir es identificar los estereotipos de género que existen en una determinada sociedad y reconocer, porque no solamente basta con identificar estos estereotipos, sino también reconocer que las desigualdades muchas veces se basan en estos estereotipos de género. Entonces, no se deben a factores externos, sino se deben a nuestras relaciones con las otras personas o entre las personas y cómo nosotros valoramos de manera diferente y distinta los géneros, cómo nosotros imponemos al otro nuestra mirada de género, lo que genera esta desigualdad. Y es ahí donde radica la importancia del enfoque de género. Y definitivamente este enfoque de género ha ido reconociéndose de manera progresiva a nivel internacional, tanto en el sistema universal de protección de los derechos humanos, en ese espacio, como también en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. ¿Y por qué se ha venido incorporando estas palabras y se ha venido incorporando como recomendaciones, como exigencias a los estados? Por dos cosas. Primero, porque existe un compromiso de la comunidad internacional para lograr la igualdad entre las personas, de manera específica entre los géneros, así con el desarrollo y la paz de los hombres y de las mujeres. Esta es una exigencia y este es un clamor a nivel internacional por parte de todos los pueblos, de todas las comunidades, lograr la igualdad. También se ha reconocido la necesidad de respetar los derechos humanos de todas las personas, tanto de hombres como de mujeres, y que estas personas puedan lograr su desarrollo pleno. ¿Cómo voy a lograr mi desarrollo pleno? Si solamente lo voy a lograr siempre y cuando yo pueda ejercer de manera efectiva y real, de manera libre, mis derechos. A partir de esta constatación es que los estados en estos espacios han ido debatiendo y se han ido de alguna manera reconociendo la importancia de incorporar este enfoque de género en las políticas públicas. Así, por ejemplo, podemos ver que en 1995 la Declaración de Beijing y Plataforma para la Acción reconoció lo siguiente: recomendó a todos los gobiernos integrar la perspectiva de género en las legislaciones, en las políticas, programas y proyectos públicos. Ya se recomendaba en ese momento. Posteriormente, en 1996, se emite una resolución de la Asamblea General donde se insta a los gobiernos a elaborar y fomentar metodologías encaminadas a incorporar este enfoque de género en todos los aspectos de las políticas. No solamente entonces
a la hora de diseñar o de agendar, como lo hemos estado entendiendo en este curso, sino también en la programación, posiblemente también en la evaluación y en la implementación. Es decir, en todo el ciclo de la política pública deberíamos de incorporar el enfoque de género. Posteriormente, en 1997, y es la definición que nos interesa mucho más plantearla porque nos parece interesante también, la definición que nos aproxima a qué es o qué significaría incorporar el enfoque de género. Incorporar el enfoque de género para el Consejo Económico y Social sería este proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, sean leyes, políticas, programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Entonces, vemos ahí dos cosas importantes. Hay un proceso de evaluar las consecuencias de estas decisiones en la vida de las personas, ¿no? Vamos a ver un poquito más. No solamente es un proceso, es una estrategia, además, es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias, no solo de mujeres, también de los hombres, sean un elemento integrante en la elaboración, la aplicación, supervisión y evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas. Es importante entonces visibilizar estas experiencias para que se beneficien tanto hombres como mujeres de igual manera y se elimine la desigualdad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el Consejo? Que ¿cuál es el objetivo final? Es lograr la igualdad de los géneros. Y eso es muy importante. Y con eso vamos a ir cerrando algunas ideas. Lo primero, incorporar el enfoque de género es el proceso que beneficia no solo a mujeres, sino también a los hombres. ¿Por qué? Porque busca la igualdad entre los géneros. No busca que uno prime sobre el otro, sino más bien busca que los dos puedan desarrollarse de manera plena y libre. ¿Qué más? Es un proceso, ¿por qué? Es el proceso de evaluar las consecuencias de mis decisiones públicas en la vida de las personas. Por eso es que yo tengo que tomar en consideración cuáles son sus necesidades prácticas, cuáles son sus necesidades reales, cuáles son sus experiencias, cómo viven ellos y cómo el género los afecta en su diario convivir. ¿Por qué también se dice que es una estrategia? Porque necesariamente implica de nosotros pensar, razonar, reflexionar de cómo incorporar este enfoque en las políticas públicas, cómo tomar en consideración estas preocupaciones, estas necesidades de hombres y mujeres para beneficiarlos de igual manera a los dos. Y nuevamente, el objetivo final, lograr la igualdad entre los géneros. Es así, entonces, que incorporar este enfoque implicará del Estado un propósito, es incorporar la igualdad de oportunidades y derechos a partir de identificar estas necesidades y demandas diferenciadas de hombres y mujeres en razón de su género. Pero también incorporar el enfoque de género pretende contribuir sustancialmente a una obligación internacional que tiene el Estado, que es asegurar la igualdad de todas las personas y no discriminar con sus decisiones. Entonces, si nos vamos dando cuenta que la potencialidad de esta herramienta en la política pública es importantísima porque nos permite ser mucho más eficientes, nos permite maximizar los pocos recursos que tenemos si es que consideramos estas necesidades, si consideramos las experiencias, si consideramos las diferencias que tienen hombres y mujeres en relación a su género. Así, por ejemplo, los últimos años se ha constatado que el mundo ya ha conseguido la igualdad en la educación primaria de niños y niñas. Qué bueno, ¿no? Y nos damos cuenta que el objetivo de desarrollo del milenio se está cumpliendo. Sin embargo, todavía vemos que muchas mujeres no tienen acceso a la educación. Entonces no se está cumpliendo. Tenemos entonces que
tener políticas públicas que nos permitan identificar por qué razones, qué tiene que ver, qué tiene que ver el género en esta problemática que hace que las mujeres no se incorporen. Es una tarea pendiente todavía de los estados, ¿no? Y de hecho, esta no es una tarea fácil, ¿no? Es una tarea que va a implicar por parte de las personas muchas más cosas. Lo primero, pensar y reflexionar de manera crítica sobre el funcionamiento del Estado, sobre el funcionamiento del derecho, ¿no? Trascender a la igualdad formal y llegar y pensar mucho más en la igualdad sustantiva. También va a implicar que nosotros y nosotras reflexionemos y superemos los conceptos limitados que tenemos muchos de nosotros y de nosotras sobre lo que significa el principio de igualdad y no discriminación. Hay que brindarle contenido. No podemos quedarnos únicamente en el discurso. No puede quedarse únicamente en una línea. Hay que incorporarlo de manera efectiva. Vamos a tener que reflexionar sobre nuestra labor como agentes en la política pública y revisar el deber que tenemos y que hemos asumido para proteger de manera efectiva los derechos de todas las personas. Y también consideramos que incorporar el enfoque de género, y tenemos que recordar eso, no pasa por agregar o sumar la palabra mujer, no pasa por sumar la palabra género, sino pasa por ponerse los lentes del género para poder analizar la realidad que queremos revisar, que queremos potenciar, diagnosticar de manera adecuada cuáles son las relaciones de género y cómo esas relaciones de género tienen un impacto en el problema público y cómo yo, como funcionario, como funcionaria también, a la hora de tomar decisiones, también voy a afectar de esa manera a las personas. Esa es un poco la idea y la importancia de incorporar el enfoque de género en las políticas públicas.